Muy amable señor congresista, señores congresistas, un honor estar aquí compartiendo con ustedes este importante tema, además una de las comisiones que debería tener una trascendencia fundamental para el desarrollo nacional. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante mucho tiempo ha sido vista como una comisión menor, y ha sido visto como una comisión menor porque el tema de ciencia y tecnología en el Perú ha tenido poca inversión. Estamos hablando que menos del 0.01% del presupuesto bruto de la nación, del presupuesto nacional, se va en ciencia, tecnología e innovación. La inversión del sector privado es escasa en materia de innovación y las alianzas entre universidades y empresa resultan siendo bastante complejas. Si a esto le añadimos el tema que la información que está en posesión del Estado que sirviera para hacer investigación, tal como se menciona, de construir a hombros de gigantes, es decir, construir sobre lo que ya han realizado otros, se vuelve todavía más complejo. Por eso es loable y mis felicitaciones a la Comisión de Ciencia y Tecnología por esta convocatoria para hablar sobre cómo podemos seguir construyendo un desarrollo nacional de acuerdo a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional en materia de el desarrollo nacional. Y esto basado en la información que ya preexiste, con lo cual pediría si pudieran pasar a la siguiente filmina o slide, uno más. El derecho a las personas que puedan conocer lo que se ha construido, se ha hecho, se ha investigado con los recursos públicos es un derecho humano. El artículo 27.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el acceso al conocimiento por parte de cualquier ciudadano tiene que estar permitido. Y no solamente permitido, sino que lo que nos permite luego seguir construyendo. Es importante señalar que el párrafo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere, por ejemplo, a la creación de industrias creativas, al derecho de autor, a la posibilidad de crear, pero necesitamos el acceso a la información. Y esto no es nuevo. En el siglo V antes de Cristo, Pericles, uno de sus primeros mandatos en este ejercicio de democracia ateniense, que es nuestro ejemplo de nuestra democracia moderna, pide que toda la documentación que haya sido creada fuera colocada en un repositorio de libre acceso por parte del Estado. En la misma línea, años siguientes, la Biblioteca de Alejandría, o en la misma línea tenemos también lo que hace el CATAG, el San Columba con el CATAG para sacar una copia, para poder tener almacenada y no perder los originales. En nuestra Constitución también está declarado este acceso a la información pública, pero de manera especial en la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 10, se establece en el párrafo segundo que se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. Para poder tomar decisiones de dónde excavar, en qué invertir, en qué, justo hablaba hace un minuto el congresista Flores sobre el café, las investigaciones sobre el café, sobre cómo exportarlo, en qué enfermedades pueden tener. Todo esto se hace con fondos públicos, se hace desde el INIA, por ejemplo, para el tema del café, entre otras entidades, o el Ministerio de Agricultura. Esta información generada con recursos públicos debe estar de disponibilidad de cualquier investigador, debe estar de disponibilidad de cualquier persona en la sociedad, o solamente de los investigadores que están en esta organización. Y aquí es donde nos encontramos con el problema del acceso a la data histórica por el pasado, antigua, o la información que puede ser relevante de investigaciones actuales, pero que pueda servir para que otros puedan hacer investigaciones en paralelo. Es claro que la anchoveta cura la anemia y cura la desnutrición, pero esto se sabe desde el año 60. Pero las investigaciones que puede haber sobre el tema todavía no han sido adecuadamente investigadas. ¿Cuánta información almacenan los IPIs o IMARPE, por citar alguno, para el tema de cambio climático y cómo esta información se comparte o es de libre acceso para la investigación? Durante mucho tiempo, el celo de la información
ha sido muy trabajado en el Estado, esta cultura del secretismo, pero pensado también en la cultura del resguardo de la información, como veremos más adelante, para evitar que otros puedan tener acceso a esta información, dado que además se genera con fondos públicos. El tema es que la ley de transparencia, de acceso a la información pública vigente, permite el acceso a esta información en bruto. Y hay que distinguir la información procesada, un informe, de la data raw o de la data genérica. Si yo tengo puntos de muestreo, por ejemplo, y recolecto los datos de punto de muestreo, no hay un informe elaborado como tal. Pero dependiendo de cómo se analicen los datos de muestreo, puedo llegar a una conclusión si además le acompaño con otra información diferente. Y eso es parte de por lo cual se trabaja el tema de ciencia abierta. Tener información para poderla trabajar de múltiples actores. Si ya tenemos una escasez de inversión en el Estado, 0.01% del presupuesto nacional en ciencia, tecnología e innovación, y tenemos una escasez por parte de los privados, necesitamos recurrir a la academia donde mucha gente puede estar investigando. Un detalle importante antes de continuar es que cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, finalmente estamos hablando de construcción, por ejemplo, de patentes o de desarrollos industriales o de industrias creativas. Las industrias creativas pasan por las investigaciones históricas, pero las patentes pasan por el desarrollo de inversión en innovación. El año pasado en China, que es el mayor productor de patentes del mundo ahora, se produjeron casi 1.3 millones de patentes. Se registraron, para ser precisos. En Perú, si llegamos a las 300, sería mucho. Y no es que no se haga o no se pueda hacer, pero cuando tenemos instrumentos que permiten el acceso a la información y se impide, terminamos siendo que lo poco que podemos construir no se construye. Siguiente, por favor. Aunque suene jocoso, esta es una investigación que se hizo en el año 2013. Se le pidió al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior y al MINDEF si es que el Perú tenía una estrategia anti-zombies. Aunque parezca raro el nombre, es un acceso a la información pública, dado que Estados Unidos para esos años y Canadá declararon que tenían estrategias anti-zombies. Es más, si ustedes, la mayoría de los servicios que tenemos nosotros están en la nube, varios de los párrafos de los contratos de los servicios en la nube dicen qué pudiera pasar frente a una epidemia zombie. Pero más allá del término, en realidad lo que se estaba hablando era de pandemias o de epidemias. ¿Cómo reaccionar frente a una epidemia? De esa investigación, el Ministerio de Defensa dijo, si nosotros tuviéramos algo de este tipo, no lo podemos decir porque es estratégico. El Ministerio de Salud dijo, a lo mejor es un problema epidemiológico, y lo derivó de epidemiología. Y el Ministerio del Interior dijo, mira, la verdad no tenemos muy claro de qué se trataba. 7 años después, empezó la pandemia. Y lo curioso es que lo que respondió el MINSA y el Ministerio de Defensa fue la línea de lo que se trabajó para el trabajo de pandemia. A veces la investigación no necesariamente va en la línea de lo que nosotros queremos o lo que estamos buscando, pero puede tener derivaciones. Esta utilización de la información entregada por este caso específico terminó siendo útil para aquellos que estaban trabajando temas de pandemia. ¿Por qué? Porque sabíamos cómo iba a funcionar la estrategia. Y esta estrategia incluía cuarentenas. Ya se sabía 7 años antes de la pandemia cómo posiblemente deberíamos actuar. Siguiente. Una más. En el año 2019, una investigación solicitó las actas del Consejo de Ministros desde 1990 al 2019. En el Perú, las actas del Consejo de Ministros antes de esta fecha, de esta petición, nunca se habían realizado. Es más, eran tratadas como secretas. Para que algo sea secreto en el Estado peruano tiene que tener una resolución de declararlo secreto. Bueno, en el Perú no existía esto. Esta petición se hizo a la PCM. La PCM dijo que ellos no tenían las actas, sino que las tenía la presidencia, dado que las reuniones las presidía el presidente y la Secretaría Técnica la tenía la presidencia. Y se entregaron. Se entregaron todas las actas del Consejo de Ministros de 1990 hasta el 2019, pudiendo conocer temas históricos. Por ejemplo, antes del 5 de
abril del año 1992, no hay actas, ni posteriormente, hasta varios meses después. Están las decisiones sobre la guerra con Ecuador, están las decisiones económicas. Se hizo la posibilidad y se brindó el acceso para que cualquiera pudiera hacer haciendo investigación de posiciones políticas del país, de análisis de cómo se enfrentaba el terrorismo, de cómo se manejó la economía. Porque algo importante de la ciencia es que uno trata de estudiar el pasado para no repetir los mismos errores o fenómenos, aunque a veces no se estudia lo adecuado. La información fue de libre acceso. Pero las consecuencias de esto, siguiente por favor, fue que San Marcos, lo primero indicar que además todas las actas están de libre disponibilidad y se pudo conocer lo que ocurría. Pero una más, por favor. San Marcos hizo una investigación colateral a raíz de esta petición y se hizo para pedir las actas del 39 a 1990, completar el gap de años faltantes. En el Perú son públicas todas las actas del Consejo de Ministros desde el año 39 hasta el año 2019. Y esta investigación, además, lo dice este proyecto, fue una iniciativa de la Universidad Nacional de San Marcos que dijo, oye, si ya pidieron estas actas, ¿por qué no pedimos todas para que sean de libre repositorio? Y en colaboración con el despacho presidencial, financiado con el Hoover Institute Library y Archives, lo que se hizo fue conocer todas las actas desde la presidencia de Manuel Carlos Prado y Ugarteche hasta Alan García, 1990. Cualquier persona hoy en el Perú puede hacer un análisis histórico de las decisiones políticas en diversas áreas de los últimos 100 años. Esto empezó como un acceso a la información pública, simple, una petición, que cualquiera pudo haberlo hecho. En este caso lo lideró el proyecto la doctora Dania Cos, que está acá con nosotros presente también, del estudio Iriarte y Asociados. Siguiente, pero un derivado colateral de esto, siguiente por favor, fue que se estableció la obligación de que ahora las actas del Consejo de Ministros obligatoriamente tienen que publicarse. Ya no es que alguien lo pueda pedir por acceso a la información pública, sino que es mandato normativo que se publiquen, porque cualquiera las pudiera acceder. Sin embargo, después de la petición, se publicaron las actas del Consejo de Ministros del presidente Martín Vizcarra, la del presidente Manuel Merino, la del presidente Francisco Sagasti, y se dejó de publicar un año las que corresponden al periodo de Pedro Castillo. Pedro Castillo la retomó el 4 de agosto hasta el 3 de diciembre de 2022, es decir, hay un año que las actas no han sido publicadas. Lo primero que hay que preguntarse es si estas actas están en Palacio de Gobierno. Y si están en Palacio de Gobierno, ¿por qué aún no se publican? De hecho, no están publicadas en el enlace que está en la presentación, que se la voy a compartir, que es un enlace oficial del gobierno. Pero además, luego vino la presidenta Dina Boluarte, que publicó, desde que ella entró el 12 de diciembre del 2022, pero hasta el 31 de mayo del 2023. Después del 31 de mayo del 2023 se ha dejado de publicar las actas del Consejo de Ministros que pues ya son el gobierno vigente y deberían estar publicadas. Es un tema ya no de investigación científica histórica o de acceso a la información pública, sino de mandato legal de cumplimiento que se debería estar haciendo. Siguiente. Y entramos a un precedente que es el precedente Iriarte Brenner. A inicios del año pasado solicitamos la entrega de los cuadernos de campo por acceso a la información pública, los cuadernos de campo que se había trabajado en Puruchuco. Puruchuco, como todos conocen, es uno de los pocos sitios que está restaurado de una manera completa. Hay una larga discusión en la investigación arqueológica en el Perú si hay que restaurar o mantener. Si uno viaja a otros países, en algunos restauran completamente. México, por ejemplo, es uno de esos lugares. En otros lugares dejan tal cual están las ruinas y lo único que hacen es mantenimiento, como ocurre, por ejemplo, en otros países. En este caso queríamos, entre otras cosas, conocer cuál había sido la posición para la restauración efectiva, completa, como se hizo en el caso de Puruchuco. En Puruchuco trabajó Jiménez Borja, erudito peruano,
Y también tuvo la oportunidad de trabajar Francisco Iriarte Brenner, coincidentemente mi mismo apellido y coincidentemente mi papá. Mi papá fue jefe de Patrimonio de la Nación y durante mucho tiempo sus investigaciones han sido públicas. ¿Por qué él las publica? Dentro de un proyecto muchísimo más grande, el Museo La Salle, que pertenece a la Congregación de La Salle en tema de arqueología, antropología, comenzamos a recopilar los cuadernos de campo. ¿Qué es un cuaderno de campo? Para que tengamos claridad. Esto es una definición que viene de Wikipedia y se la leo. Es una herramienta de investigación que generalmente es usada por naturalistas, biólogos, geólogos, ambientólogos, geógrafos, paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, etnógrafos, trabajadores sociales, pedagogos y sociólogos, que se transforman en documentación, generalmente presente en los archivos personales de los académicos y dependiendo del valor histórico de sus obras pueden pasar a integrar archivos públicos. El tema es que la definición de qué es público para acceder por acceso a la información pública es sumamente clara en la ley. Se hace con fondos públicos, es público. La única manera de que algo que es generado con fondos públicos sea secreto es porque tiene una resolución puntual sobre la materia. Y es confidencial, que es otra categoría durante un plazo de tiempo mientras se toma una decisión. Pero los documentos de Tello, de Hule, de Lumbreras, de científicos en arqueología, o de Raimondi, o de naturalistas que estuvieron viviendo en el Perú, financiados por el Estado peruano, porque Raimondi lo financia el Estado peruano, entre otras cosas, para hacer este gran mapa del Perú, parte de su investigación que se ha realizado durante tanto tiempo. U otros especialistas en campos como pesquería, por citar algo, o agronomía, o minería, no son accesibles, aunque los cuadernos de campo están en las instituciones públicas, muchas veces llenándose de hongos y sin ni siquiera poder acceder por terceros. ¿Por qué nos interesaban esto? Porque además, como repito, era tratar de averiguar, y de hecho está en la investigación, ¿por qué Puruchuco fue restaurado completamente y no fue dejado en el estado ruinoso como se puede haber encontrado? Cabe destacar que la restauración de Chanchán, si alguien ha ido a Chanchán o Palacio Teshudi, que está restaurado, incluyendo los frisos, fue también trabajo de Francisco Iriarte, con lo cual había una línea en la cual había trabajado en Puruchuco, que había trabajado en Teshudi, en la Huaca del Dragón y en Chavín, de restauraciones, diferente a la tendencia que en el Perú se había tenido en arqueología a la conservación sin restauración. Había una motivación científica detrás para la investigación. Siguiente. Cuando hicimos la solicitud en Puruchuco, que he de decir que la directora de Puruchuco es una excelente arqueóloga, hacemos el requerimiento y el requerimiento es rechazado por el Ministerio de Cultura. Rechazado además por el Museo de Sitio de Puruchuco. Y es rechazado porque se indica que solamente aquellos que son arqueólogos deberían tener acceso a esta información y que además es un material que está bajo reserva porque finalmente nadie sabía claramente qué había en los cuadernos, nadie los ha leído. Solamente para que se den la idea de lo que es un cuaderno de campo, en Ancón, en la excavación del año 50, hay cerca de unos 40 cuadernos de campo que dicen desde qué cosas se encontraron hasta qué hacían los trabajadores, con lo cual hay un tema de responsabilidad funcional para aquellos que hacen estos cuadernos, sobre todo en el sector público. El tribunal, cuando el ministerio rechaza esta solicitud, lo elevamos al Tribunal de Transparencia, que hay que reconocer en una de estas islas de eficiencia en el Estado peruano, es este Tribunal de Acceso a la Información Pública, dependiente del Ministerio de Justicia. Reconoce el valor histórico y que no puede haber una forma de impedir, bajo argumentos falaces, que la información no debe circular, sobre todo porque además Puruchuco es parte de nuestra historia para los limeños, pero para todos los peruanos. Era un punto de control, si alguna vez han podido visitar y no lo han hecho, vayan a verlo. Hubo toda una discusión histórica grande si tenía que hacerse esta prolongación de la Javier Prado que atravesó Puruchuco y la zona arqueológica para llegar al centro comercial Mega Plaza. De hecho, una discusión
histórica de si se debía o no, o si había investigaciones sobre el campo o no. Finalmente, igual, el progreso pasó por encima de las huacas, más allá de nuestra propia memoria. El tribunal finalmente indicó que era necesario conocer esta información. Siguiente. Esto es un cuaderno de campo, para que lo puedan ver. Es la letra de mi papá. Además era la época esta que escribían todos de una manera especial. Palmer hacían todos de seguro en esa época. Pero al costado pueden ver las vasijas que se fueron encontrando. Y las notas indican dónde se encontró, en qué tumba se encontró, en qué posición se encontró, si estaban decoradas, si no estaban decoradas. Y esto les sirve a los investigadores posteriores. Por ejemplo, muchas de las cosas que se han excavado, se han obtenido en Breña, ahora están comenzando a tener correlato con las investigaciones que hace Cálida. Porque Cálida, cuando ha comenzado a colocar el gas, ha comenzado a encontrar excavaciones de cosas que ya se sabían hace 60 años. Pero que en Cálida no tenía referencias porque los documentos no eran accesibles. ¿Y quién tiene que volverlos accesibles? En este caso, arqueología, el Ministerio de Cultura. Pero también son las excavaciones de Caral, son las excavaciones en Zipán, son las excavaciones en toda la costa peruana, en la sierra y en la selva, que se vienen realizando en los últimos casi 150 años. Siguiente, por favor. Esta es otra de las páginas, pero aquí hay una distribución de cómo estaba la zona de Puruchuco. No es el mapa perfecto, para eso están los mapas de trabajo, acuérdense, es un trabajo de campo, pero sí en las dimensiones y en la parte del costado, en la primera, indicando la fecha, se dice que los trabajadores y los albañiles qué estaban haciendo. ¿Y quién estaba haciendo qué? Porque también es un recordar la memoria de las personas que estaban trabajándose. Siguiente. Este es otro de las hojas, que es unos años posteriores, que compara la investigación de años previos. Son varios cuadernos de campo los que se tenían en Puruchuco. Estamos hablando de información con fondos públicos. Hay cientos de cuadernos de campo y materiales y miles de millones de datos obtenidos en estos cuadernos de campo por investigaciones privadas en arqueología, por citar un tema en el Perú, que no son conocidas. Pero si ya las privadas no son conocidas porque no se comparten, ¿por qué no hacer compartibles las públicas, como los trabajos que ha hecho la Universidad Nacional de Trujillo en la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, que sirven para que otros investigadores, no solo locales, sino globales, permitan generar más ciencia? Siguiente. Para darles un poco de referencia, este es un cuaderno de campo de Ancón, también de Francisco Iriarte Brenner, que muestra cómo estaba una tumba específica. Las excavaciones en Ancón se hicieron en dos grandes momentos, Tello casi a inicio de 1900 y esta que se hace en los 40 para rescatar, porque además fue una acción de rescate. Siguiente. Estos son los cuadernos de Chavín. Miren las piezas que iban saliendo y que, claro, uno siempre ve la exposición en un museo y lo que ve es el huaco ya rearmado como un rompecabezas. Pero lo curioso es saber cómo se encuentran los rompecabezas. Por ejemplo, en Huari encontraban que las vasijas estaban todas rotas, pero no por el paso del tiempo, sino que era parte del rito destruir las vasijas. Siguiente. Estos son los cuadernos de campo de Huanchaco. Esto es una tumba específica y cómo se encontró, incluyendo la formación de las piedras. Los cuadernos de campo no solamente trabaja el arqueólogo, muchas veces mete mano también los asistentes de campo o meten mano los dibujantes o alguien que tenga que tener alguna información. Siguiente. Este es el cuaderno de campo de Tacainamo. Ustedes deben haber escuchado los idolillos de Tacainamo. Las investigaciones de Tacainamo fueron del año 60. ¿Saben cuándo se han comenzado a volver a abrir muchas tumbas? Hace 3 años. Pasaron 40, 50 años sin hacer investigaciones y estos cuadernos de campo son los que terminan siendo valiosos porque incluyen fotos, imágenes, posiciones, coordenadas que pueden servir para la investigación, que están sirviendo para la investigación actual. Siguiente. Y este es un cuaderno de Texudi, Chan Chan. Pueden ver el corte lateral de cómo estaba el muro, en este caso uno de los muros laterales, la posición, cómo estaban los adobes, que sirven luego para la restauración. Este cuaderno de campo además es de especial relación con mi familia, porque esa es la letra no de mi papá, sino la letra de mi mamá,
que fue director de la Escuela Nacional de Folclore. Era su compañía en una investigación, con lo cual no solamente la trascendencia histórica, sino la relevancia histórica familiar en muchos sentidos. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que... Con esto ya casi voy cerrando la presentación. La única forma de seguir construyendo a hombros de gigantes es que la información producida con recursos públicos para las investigaciones en todas las áreas de la ciencia, desde la arqueología hasta la zoología, con investigaciones en la selva, en la costa, en la sierra, en pesquería, en física, en química, en todas las áreas del saber humano, generado con fondos públicos en universidades públicas, en institutos de investigación pública, en el sistema de Concitec, hechos con plata del Estado que se da en becas, en donaciones, en fondos de investigación, hecha por las mismas instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, sea público. Y esto se tiene que colocar en repositorios públicos. Y no se trata solo de los cuadernos de campo, que eso sirve para hacer el análisis comparativo, sino la data raw, la data en bruto, la data de la toma. ¿A cuántos vulcanólogos no le gustaría saber para poder hacer comparación sobre los datos de Ubinas, del volcán Ubinas permanentemente, para poder trabajar en la zona? A la universidad, en Moquegua, le puede servir para ver mejores formas de mitigación de los daños para la población local. Si esto se logra, si el Congreso de la República logra avanzar en legislación, que lo curioso es que ya existe, lo que falta es el enforcement, el cumplimiento, pero sí en legislación de ciencia abierta, que la data generada con fondos públicos sea posible de ser accesible y además tiene el mandato que ser publicable, podremos generar los próximos 30 años de continuidad de investigación científica de nuestro país. Podremos generar por lo menos 2 a 3 puntos de crecimiento en el PBI solo por investigación científica. Pudiéramos aumentar la cantidad de turistas que vienen, con lo cual ingresa económicamente, la de investigadores especializados en los temas, la de universidades extranjeras que quieren venir a cooperar. No a llevarse las cosas, sino a cooperar. Y en eso también hay que tener especial cuidado de cómo se realiza esta investigación científica. Pero la data está ahí. Cuando San Martín llega al Perú, una de las primeras resoluciones que da es que todo lo que está encima y debajo de la tierra perteneciente a los antiguos peruanos le pertenece al Estado peruano. Es de todos nosotros. Pues es tarea nuestra hacer que sea de todos nosotros también la investigación en esos temas, sin desconocer el derecho de autor o la investigación para la creación o las patentes. Pero no sirve de nada que la información siga almacenada llenándose de hongos. Las colecciones de cientos de científicos no se peruanos... escucha, presidente, no se escucha. Que empiecen a... Secretaria, por favor, revise. O pueden corroborar otros colegas también, por favor. Decía que Ahora sí. decía que las colecciones de los cientos de científicos que se han hecho, pagados con recursos públicos en los últimos 100 años, son suficientes para llenar varias veces la Biblioteca Nacional. Leo solamente la posición de mi familia cuando fue dada esta resolución. El libre acceso a las investigaciones de Francisco Iriarte Brenner, quien fuera primer decano del Colegio de Arqueólogos del Perú y director general de Patrimonio Cultural de la Nación, es un hito para la investigación científica en el Perú. El libre acceso a las investigaciones realizadas con recursos públicos en todas las áreas fortalece la ciencia abierta y el poder avanzar a hombros de gigantes. Desde ya invocamos a todas las entidades públicas que comprendan la necesidad de entregar no solo los datos en bruto, sino la documentación, archivos audiovisuales, audios y cuanto material haya sido recopilado por investigaciones científicas hechas con recursos de todos. Así lo hubiera querido nuestros padres, que entendían que el conocer nuestra identidad desde la investigación científica y su puesta en valor son fundamentales en democracia. Muchas gracias, señor congresista. Agradezco los comentarios realizados. Empiezo con algo práctico. ¿Por qué investigar el pasado? ¿O por qué investigar la forma como los danzantes del Urinchuncha bailaban festejo hace 50 años por la Universidad Nacional Federico Villarreal?
o por qué Antúnez Mayolo comenzó a investigar su interés por tener tema de energía atómica, o la investigación de Pedro Paulet, ligado a un primer submarino, o las investigaciones en la selva peruana del Instituto de Estudios Amazónicos para trabajar temas con curare, entre otras cosas. Fue el Instituto Lingüístico de Verano para recuperar las lenguas indígenas, las lenguas en la selva fundamentalmente, o el extinto Instituto Indigenista que debería volverse a crear, destruido en la época de los 90. Se hace esto y vienen otros países, vienen universidades de otros países para poder entender la dimensión del ser humano en su totalidad. El mismo ser humano de Perú es el mismo ser humano en Estados Unidos, que en África, que en Europa, que en Asia o en Rusia o en Cuba. De hecho, solamente pongo un acápite. En Cuba se encuentra publicada la mayor investigación sobre petroglifos del Perú. Lo hizo quien era un funcionario de la embajada cubana en los 80 en el Perú. Texto que, suerte, muy poca gente conoce. ¿Pero por qué lo hacen? Para poder comparar contra lo que ellos tienen. Nuestra historia es muchísimo más rica que la de muchas otras regiones. Vienen a estudiar nuestras formas de construcción, nuestra forma de curar, nuestra medicina tradicional, nuestras danzas típicas. Vienen a analizar cómo ha sido el desarrollo social y por qué las culturas en la costa usaron adobe y en la sierra, en Puno, usaron piedra. Y qué tipo de piedras y cómo se puede replicar para temas antisísmicos, para temas de mejora en comercio, para temas, hablaba el congresista Flores, para el tema del café, como muchos lugares se hace café tradicional que no tienen afectaciones de las plagas. ¿Qué hacen para evitarlo? Entonces no es que se haga la investigación, el tema de la curiosidad científica es un elemento, pero se hace también la investigación y se invierte dinero, miles de dólares en investigación local hecha por universidades extranjeras en Perú, precisamente porque somos una fuente para investigar. Pero la propia investigación peruana realizada, repito, lo anchoveta en los 60 descubrieron que servía para curar la desnutrición, completamente. Pero los incas lo que hacían para colocar una planta era colocarles una anchoveta en la base. ¿Por qué? Porque eso se descubrió arqueológicamente. ¿Y para qué? Para que tuviera nutrientes en la plantita. Vienen por la uña de gato, se la llevan a otro lado, la producen, vuelven medicina y nosotros seguimos en las mismas. Una investigación en Ica para tratar el dengue con plantas tradicionales. ¿Y cuál es el argumento de la investigadora científica cuando la entrevistan? Es que esto lo hace la gente naturalmente. Bueno, para eso sirve la etnografía, para analizar cómo se mueven los pueblos, la antropología real. Yo agradezco mucho, entiendo que a veces es frustrante la cháchara de este tipo, como lo dijo el congresista Camiche, pero es la forma como que tenemos de poder entender que esto es un problema real. No es solamente un problema de traer más computadoras, ensamblar computadoras o el tipo de internet que tenemos. A veces la ciencia es sumamente básica. Siguen construyendo puentes en la sierra, que son los mismos puentes que construían los incas y con las mismas trenzado de lianas que se hacían en ese momento. ¿Por qué? Porque funcionan. Bueno, ¿por qué no pueden servir eso para un proyecto más grande de conectividad urbana? Ah, no, es que solamente le tenemos que meter cemento porque la única solución. A veces las soluciones son más prácticas, pero hay que estudiarlas. Hay que conocer nuestra identidad. Tengo la suerte de haber nacido en el hogar donde nací. Pero eso no me hace menos responsable de traer la voz de los que no tienen voz y ponerla aquí. Esta investigación sobre los cuadernos de Puruchuco comenzó en el Museo del Colegio La Salle, un colegio que está aquí en Breña. ¿Sí? Un museo que tiene casi 70 años, que necesitaban poderse analizar la documentación que habían comenzado a recibir de donaciones. Si un colegio lo hace, ¿por qué no lo pueden hacer otros colegios? ¿Por qué no lo puede hacer el Estado como un desarrollo? ¿Cuántos colegios tienen un pequeño museo escolar en muchas zonas de la sierra? El profesor de historia, que comienza a tratar de recuperar su historia. ¿Dónde están esas pequeñas investigaciones? ¿Qué hace el Ministerio de Cultura para tratar de crear una red de museos escolares que también hacen ciencia? Porque los museos también recolectan meteoritos, recolectan animales, los disecan, también hacen análisis de madera, de diversas cosas. Sorry por lo extenso, pero creo haber dado una respuesta también extensa.